Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9. Desde el versículo 1 al 22. Hechos capítulo 1, versículo 9 al 22. A esta predicación le he titulado Camino a Damasco, un encuentro, un rumbo nuevo. Dice así la bendita palabra de Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿Quién eres, Señor? Y le dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate, entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra y abriendo los ojos no veía a nadie. Así que llevándole por la mano le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que reciba la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento se le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios.
Todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba a Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Oremos al Señor. Señor, una vez más vamos ante tu presencia en oración y te pedimos, oh Dios eterno, que tú bendigas tu santa palabra en esta mañana. Señor, que nos hables por medio de ella y que me uses, Señor, para comunicar a tu pueblo lo que tú quieres entregar a cada uno de los que están en este templo en esta mañana. Úsame, Señor. Habla tú. Y aún, Señor, a través de mis gestos, puedas tú, oh Dios, comunicar lo que tú quieres entregar a tu pueblo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén. El apóstol Pablo, cuyo nombre en hebreo es Saulo, era un judío fariseo, hijo de un fariseo, que había nacido fuera de los límites de Israel, había nacido en la ciudad de Tarso, que se encuentra en lo que hoy es el sur de Turquía. Saulo, en su celo de fariseo, para nuestros hermanos más nuevos y quienes nos visitan hoy día, los fariseos era una de las sectas de la religión judía, donde eran muy estrictos en cumplir la ley judía. Saulo entonces, en su celo de fariseo, desde joven se involucró en la persecución de los judíos que se habían hecho cristianos. Se involucró en perseguir a aquellos que seguían a ese Mesías, entre comillas, que había muerto hacía un tiempo atrás y que más encima había muerto como un malhechor en medio de dos malhechores. Había muerto crucificado, como morían los malhechores de aquella época. Saulo era un fariseo, celoso de las enseñanzas y tradiciones que eran parte de su religión judía, y estaba dispuesto a combatir a los cristianos, aquellos seguidores de aquel Jesús que se decía que era el Mesías, el Hijo de Dios, pero que había muerto entre dos malhechores, crucificado como si él fuera un malhechor más. No, Saulo no iba a permitir que esa nueva doctrina religiosa infectara a su pueblo. Pondría todo su empeño y fuerza de voluntad para limpiar a su nación judía de la infección que eso significaba, aquellos seguidores de ese Jesús, y que más encima estaba muerto. Y estaba dispuesto a encarcelar y aún acabar con aquellos judíos que se habían convertido en cristianos. Ese era el Saulo que iba camino a Damasco a cumplir una misión autoimpuesta: limpiar a su pueblo, a su nación judía de aquella infección cristiana. Saulo pensaba que el objetivo que había elegido para su vida era el correcto. Pensaba que los sentimientos que albergaban en su alma y en su corazón estaban bien motivados. Aún más, pensaba que estaba haciendo la voluntad de Dios, pero estaba equivocado. Dios
tenía para la vida de Saulo un plan diferente. En Hechos, en el capítulo 7, versículos 57 al 59, encontramos la primera mención que se hace de Saulo, cuando una multitud de judíos apresan a uno de nuestros hermanos, a Esteban, lo sacan a la calle, fuera de las puertas de la ciudad, y lo comienzan a apedrear para darle muerte. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron contra él, contra Esteban. Y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Saulo cuidó las ropas del primer mártir de la iglesia cristiana. Y el primer versículo, la primera frase del versículo 1 del capítulo 8, nos dice la actitud y los sentimientos que habían en el alma y en el corazón de Saulo mientras cuidaba las ropas de aquel que era apedreado. Y lo dice así esa primera frase: y Saulo consentía en su muerte. Eso es lo que tenía Saulo en su corazón, en su alma, con ese celo de fariseo, con ese celo de su religión judía. Pero no se iba a conformar solamente con eso. Saulo era un hombre decidido que estaba dispuesto a cumplir con lo que él creía era su misión. Y por ello, en su anhelo de hacer una amplia cruzada de limpieza religiosa en su nación, solicita autorización para ir con autoridad fuera de los límites de Israel y apresar a los cristianos, llevarlos cautivos a Jerusalén para ser juzgados. Hechos 9, lo hemos leído. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese a Jerusalén. Saulo no perdonaría a nadie. Hombres y mujeres para él eran culpables de haber abandonado la fe, de haber abandonado a Jehová e involucrarse en esta nueva secta de aquel Jesús, que en ese entonces se hacían llamar los del camino, aquellos que se hacían llamar cristianos. Nos damos cuenta que nada había cambiado en la motivación de Saulo. Saulo respirando aún amenazas y muerte. No tan solo los iba a apresar, no tan solo los iba a encadenar. Si era necesario que debían morir para limpiar a su nación, merecida tenían la muerte. Y así lo encontramos a Saulo en el camino a Damasco, con esta motivación, con estos sentimientos, creyendo que estaba haciendo lo correcto. Logró las cartas de autorización. Por lo tanto, Saulo llegaba ahora a Damasco con la aprobación de las más altas autoridades judías. El sumo sacerdote le había dado las cartas solicitadas para que pudiera tener autoridad sobre los judíos cristianos de Damasco.
Los apresaría y los llevaría encadenados a Jerusalén para que fuesen enjuiciados. De seguro que Saulo con aquellos que le acompañaban en esta misión habían conversado cómo iban a llevar adelante esta misión que se habían autoimpuesto. Ya estaban cerca de Damasco. Pronto daría comienzo a la gran cruzada, su gran cruzada anticristiana. Y seguramente pensaba que si contaba con la aprobación y el respaldo de Jehová, en poco tiempo acabaría con todos ellos. Saulo creía que llevaba el rumbo correcto. Se sentía un buen fariseo y se sentía un buen servidor de Jehová Dios. Saulo pensaba que el destino y objetivo que había elegido para su vida era el correcto. Pero ¿sabes? Dios no opinaba lo mismo. Este intelectual fariseo no sabía que estaba luchando contra el mismo Dios a quien él decía servir. Dios tenía un plan diferente para Saulo y camino a Damasco, Dios había preparado un encuentro con él. Y eso es lo que quiero decirte en esta mañana. Mi amigo, tú que estás viniendo, quiero decirte que Dios ha preparado también un encuentro para ti. Que no estás aquí en este templo por casualidad. Es probable que creas que tu vida es la correcta. Es probable que los objetivos que te has planteado creas que son los correctos. Pero la pregunta es, ¿qué dice Dios al respecto? ¿Qué dice Dios en esta mañana acerca de tu vida, acerca de tus motivaciones? Dios había preparado un encuentro especial con Saulo. ¿Sabes por qué? Porque Juan 3:16 lo dice. Porque Dios amaba a este perseguidor de los cristianos. Porque a pesar del daño que había hecho, porque ya había logrado encarcelar a muchos, porque había estado de acuerdo con que Esteban muriera apedreado, a pesar de ello, Dios le amaba y le tenía tomado en cuenta y tenía un plan para su vida, un plan que le cambiaría el rumbo cuando se encontrara cara a cara con el Jesús que él perseguía. Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo a tierra oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y Saulo preguntó: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te estar coces contra el aguijón. Yo soy a quien tú persigues. Hasta ese momento, Saulo pensaba que seguía a los cristianos.
Saulo pensaba que el líder de los cristianos, aquel Jesús, estaba muerto. Saulo no sabía que ese Jesús que él creía muerto había vencido la muerte y había resucitado el tercer día. Y ese Jesús vivo, interesado en encontrarse cara a cara con Saulo, ahora en ese resplandor de luz, le hablaba y le decía: ¿por qué me persigues? Yo soy Jesús. Y ahí Saulo, enceguecido por ese resplandor y postrado en tierra, se da cuenta que Jesús no estaba muerto, sino que Jesús vivía y estaba interesado en él. Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús, a quien tú persigues. El versículo 6 del capítulo 9 dice: él, temblando, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí postrado en tierra, conversando con ese Jesús que él creía muerto, comienza una nueva vida para Saulo. Comienza una nueva vida rindiéndose en obediencia a las instrucciones que Jesús le da. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ese ha sido el comienzo de la mayoría de nosotros. Un día Jesús llegó a nuestras vidas, bajo diferentes situaciones, en diferentes edades. Yo tenía 11 años y a los 11 años Jesús se cruzó en mi camino. Y con mi corta edad, siendo casi un niño todavía, al igual que Pablo, le dije: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Saulo es llevado a la ciudad de Damasco. No pudo ir por sí mismo, estaba ciego. Impactado por este encuentro, no come. Se aparta en oración, orando a Dios. Mantiene un ayuno de 3 días. Y Dios, continuando con su plan, le envía a un hermano de la ciudad de Damasco, a un discípulo llamado Ananías, para que ore por él, para que le imponga las manos, para que recupere la vista y para que sea lleno del Espíritu Santo. El hombre que estaba lleno de odio, el hombre que estaba lleno de maldad y con deseos de muerte, Dios lo quiere llenar de amor y lo quiere llenar de su Espíritu Santo para que sea un hombre diferente, con una visión diferente, con una misión diferente en la vida, con un porqué diferente en la vida. Dios me ha enviado para que seas lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que hace Dios. Cuando el hombre y la mujer le permiten abrir su corazón, su alma, y le pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Cuando siente en su corazón que algo en su vida no está caminando bien. Sí, el día anterior
A veces pensamos que estamos bien, pero cuando Dios nos confronta, nos damos cuenta, algo no está caminando bien. Algún paso estoy dando en forma chueca, desviada. Y si somos lo suficiente humildes y sabios, le preguntaremos al Señor, ¿qué quieres que haga? Dios no se cruce en nuestras vidas para echarnos a perder la vida. Dios se cruza en la vida del hombre y de la mujer porque tiene una vida mejor para él, para ella. Una vida que termina en la eternidad, en la presencia de Dios. El plan de Dios era que ese perseguidor fuera lleno del Espíritu Santo. Pero no fue fácil. Tenía mala fama Pablo entre los cristianos. Daba miedo. Y Ananías, si bien entendía que le estaba hablando Dios para que fuera donde Pablo, Ananías había escuchado todo el daño que había hecho a los cristianos en Jerusalén. Señor, yo sé que ese hombre es malo. Señor, yo sé que ese hombre no nos tiene buena. Señor, yo sé todo el daño que hizo a mis hermanos en Jerusalén. Y sé que tiene autoridad aquí en Damasco para dañarnos a nosotros también. Señor, me da chusto. Pero cuando Dios tiene un plan para nuestras vidas, es un plan bueno, un plan perfecto. Ananías, no tengas miedo. Ve, porque este que tiene tan mala fama, este que se las creía que se las sabía todas, yo lo tengo en mi plan como instrumento escogido para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes, a todo el mundo conocido de esa época. Dios no desecha a nadie. Dios tiene un buen plan para ti, mi amigo, mi amiga. No importa lo que hayas hecho antes, no importa lo que hayas vivido antes, no importa lo que hayas vivido ayer, hoy estás aquí y Dios tiene un encuentro para tu vida el día de hoy. Un encuentro que puede hacer cambiar el rumbo de tu vida, así como se lo hizo cambiar a Saulo, el perseguidor de los cristianos. Ananías va, impone las manos sobre Saulo, ora por él y Dios confirma lo que ha planificado. Saulo recupera la vista. Se comió un buen plato de porotos con tallarines. Recuperó fuerzas. Sí, porque hay que ser bien decididos. Si Dios me habló, bueno, le hago caso. No. Tiene que haber sido chileno para entender eso. Disculpe los extranjeros. Pero fue lo más sabio que hizo. Recuperó fuerzas. Alguien podría decir de por allá, ¿no? Donde ustedes saben, no, chicos, si comió plátano frito. Bueno, lo que haya sido, lo importante es que recuperó fuerzas. Y de inmediato empezó a arder en su interior
una llama diferente. Antes era una llama de odio, una llama de muerte hacia los demás. Ahora era una llama que lo motivaba a pregonar el evangelio y que le llevaba vida a los que no conocían al Señor, al Salvador. Y dice, ahora este Saulo, transformado en el apóstol Pablo, como empieza a hacerse llamar. Saulo era el nombre en hebreo, Pablo era el nombre en el idioma latín que usaban los romanos. Se comienza a hacer llamar el mismo Pablo, con una nueva misión, con un nuevo rumbo en su vida. Y dice la palabra del Señor en el versículo 20, el capítulo 9, y enseguida predicaba a Cristo en la sinagoga diciendo que este era el Hijo de Dios. ¡Qué cambio! Iba hacia allá y se da una vuelta completa, lo perseguía y ahora va pregonando que ese es su Señor, ese es su Cristo, es el Hijo de Dios. Los judíos estaban atónitos. ¿No es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban a este hombre? ¿Y acaso no vino acá para llevárselos presos a los principales y entregarlos a los principales sacerdotes? Si antes se esforzaba para perseguir, ahora se esforzaba para predicar. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Y más adelante en la Biblia lo encontramos haciendo 3 viajes misioneros por todo el mundo conocido de aquella época. 3 viajes misioneros predicando el evangelio. Lo encontramos enseñándole la vida cristiana a los hermanos de la iglesia en Filipos. Lo encontramos corrigiendo los errores de los hermanos de la iglesia en Corinto, los errores que cometían en la Santa Cena, y enseñándole acerca de los dones del Espíritu Santo. Dios comienza a usarlo fuera de Jerusalén. Tú no sabes, mi amigo, mi amiga, qué planes Dios tiene con tu vida. ¿Te atreves a tener un verdadero encuentro con Jesús, el que está aquí en esta mañana? Lo encontramos instruyendo a Timoteo, su discípulo, para que sea un buen pastor y sepa cómo llevar su ministerio pastoral adelante. El encuentro de Saulo con Jesús en el camino a Damasco lo hizo cambiar completamente el rumbo de su vida. Abrazó el ministerio de llevar el evangelio a las naciones gentiles que vivían en la oscuridad de la idolatría y el paganismo. Y Jesús no ha cambiado. Es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Hoy, cuando iniciamos nuestro culto, iniciamos anhelando, deseando y pidiendo que la presencia de Dios estuviera con nosotros en este culto. Y el Señor es fiel a lo que promete en su palabra, porque a sus discípulos le dijo: donde hayan 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré yo en medio de ellos. Permíteme decir que Dios es fiel a lo que promete en la Biblia, en su palabra. Él está aquí en esta mañana y probablemente desea tener un encuentro con alguno de aquí que está presente, al igual como lo hizo con Pablo. Jesús está aquí.
Y si estás sintiendo algo medio raro en tu interior, no son mis palabras, no es mi énfasis ni mi volumen. Es Dios hablando a tu vida. Es Dios tocando tu alma y tu corazón. Así como lo querías hacer con Pablo en el camino a Damasco. Hay tantos y tantos en la actualidad que han tenido un encuentro con Jesucristo y sus vidas han cambiado. Son tantos los testimonios. Si los pidiéramos aquí en el grupo de hermanos que hay acá, podríamos pasar una vigilia completa escuchando testimonios de cómo Jesús los encontró y cambió sus vidas. Pero yo hoy quiero decirte que Él sigue orando. Porque Él es el mismo de ayer, hoy, y lo será por los siglos. Porque Jesús vive. Él sigue cambiando vidas. En una base aérea de aquí de Santiago, hace algunos años atrás, un sargento primero, instructor militar, especialista en explosivos, en una contingencia de su vida decidió quitarse la vida. En realidad su vida personal era un completo desastre. No era una vida muy ordenada. Casado, 3 hijos, bueno para la parranda. Muchos fines de semana no llegaba a su casa, porque se quedaba con sus amigos disfrutando de lo que él decía era la buena vida. Era un marido ausente y por supuesto también era un padre ausente. Y un día, cuando sus hijos ya crecidos, su esposa y ellos se hartaron, le dijeron: papá, vete de casa y no vuelvas. Nunca has sido un marido presente, nunca has sido un padre presente, papá. No te necesitamos. Vete de casa. Sí, él vivía la buena vida. Pero esa buena vida, entre comillas, había robado un marido y había robado un papá. Y ahora ese hombre estaba pagando el precio. Sus hijos, su esposa, lo rechazaban y lo echaban de casa. Nunca había pensado que su esposa y sus hijos le echarían de casa. Y este hombre, instructor, de carácter endurecido, sintió que su vida se derrumbaba. Cuando compartió su inquietud, su tristeza que le estaba embargando con uno de sus amigos de parranda, el gran consejo que le dio ese amigo fue: tómate un trago, se te va a pasar. Sí. Esos son los consejos que dan los amigos. Se tomó el trago. Pero lo que estaba sintiendo no se le pasó. Se sentía
solo, se sentía fracasado y día a día el cheque se sentía peor. Ustedes preguntarán por qué le decían el cheque. Bueno, no es porque tiraba cheque, no, era porque le gustaba el cheque. Día a día el cheque se sentía peor. Día a día se sentía más solo y más fracasado. Hasta que llegó un día en que creyó que su solución, su única solución, ya que él a nadie le importaba, ni a su mujer, ni a sus hijos, y ni siquiera a sus amigos, porque ya ni siquiera lo echaban de menos los fines de semana, pensó que su única solución era quitarse la vida. Y un día en la tarde, en el taller en el cual él trabajaba, el taller de explosivos, preparó un cinturón con explosivos. Se lo puso alrededor de la cintura para hacerse volar en 1000 pedazos. Puso su dedo en la argolla del detonador para hacerlo explotar. Porque en su vida se haya hecho realidad lo que hay en Proverbios 16:25. Hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Él creyó que vivía la vida correcta cuando estaba en la parranda, cuando compartía las risas con los amigos, pero era un camino que le estaba llevando a la muerte, aunque él no lo sabía. Y ahora está a pocos segundos de que esa muerte se concrete. Pero sabes, Dios había puesto los ojos en ese hombre. Él nunca había tenido en cuenta a Dios, pero Dios sí lo tenía en cuenta a él. Así que un par de segundos antes de tirar de aquella argolla, vino a su mente, a su pensamiento, el hermano evangélico que trabajaba en una oficina a 30 metros de ese taller. Sintió el impulso de ir a buscarlo y contarle lo que iba a hacer y el por qué lo iba a hacer. El hermano lo escuchó, vino con él al taller. Estuvieron conversando algunos minutos y después de esos minutos de conversación, ambos estaban de rodillas, orando a Dios, junto a ese cinturón de muerte. Junto a ese cinturón de muerte, Dios estaba dando vida, porque cheque se había encontrado con Jesús. Y ese día, en ese taller, donde se debió haber vivido una tragedia, se vivió en esa tarde de rodillas una gran victoria. Porque un hombre que quería morir, ahora quería vida. Y confiaba en que Dios podía restaurar su familia. Y Dios así lo hizo. Le dio vida y restauración familiar. Sí, un encuentro con Dios para una vida, para un hombre, para una mujer, el día de hoy sigue siendo tan efectivo como lo fue en el camino a Damasco. En 1964,
una mujer de 43 años, llamada Jovina, también se encontró con Jesús. Fue en la población San Joaquín, en una campaña de carpa. De acuerdo a los médicos, el destino de esa mujer era morir de un paro cardíaco a causa de la enfermedad que la aquejaba. Y día a día esa mujer sufría, lloraba y se lamentaba porque iba a dejar huérfanos a sus 4 hijos, siendo el mayor de ellos de 11 años. ¿Qué madre no sufriría pensando que en cualquier momento se podía morir y dejar a sus hijos huérfanos? Pero un día, una vecina lo invitó a la carpa. Y en esa carpa la señora Jovina, mi querida viejita, se encontró con Jesús. Y Jesús cambió su destino, cambió su vida. De rodillas ante un altar de madera rústica, le contó sus penas, sus miedos, a ese Jesús que había tocado su vida. Y ahí de rodillas en un montón en vez de una alfombra, un montón de aserrín, Dios perdonó sus pecados. Y la muerte y la enfermedad que no podían solucionar los médicos desapareció. Esa noche, por primera vez en muchos años, la Jovina durmió tranquila. Vio crecer a sus 4 hijos, disfrutó 7 nietos y aún alcanzó a disfrutar a su bisnieto Gabriel. Y 41 años después de su encuentro con Jesús, en el año 2005, con 84 años de edad, el Señor, su Jesús, la llamó a su presencia. Por eso pregonamos que con Cristo se vive mejor. Por eso predicamos. Por eso te invitamos. Porque esto no es una religión. Es una realidad que se vive con Dios cuando le permitimos que Dios entre en nuestras vidas. Sé que para alguien aquí en esta tarde ya, Dios ha preparado un encuentro. Sé que para alguien en esta tarde ya Dios tiene un plan diferente para tu vida. Probablemente has creído que llevas el rumbo correcto, pero en esta mañana Dios te ha dicho, lo tienes que cambiar. Hay un rumbo diferente. Hay un rumbo de vida plena. Hay un rumbo de vida eterna. El Señor que cambió la vida de Saulo, que cambió la vida del cheque, que cambió la vida de la Jovina. El Dios que cambió mi vida quiere tener un encuentro contigo para cambiar la tuya. Atrévete en esta mañana a decirle sí al Señor. ¿Qué quieres que yo haga? Padre,
Te doy gracias, Señor. He comunicado, Dios, a tu iglesia lo que tú pusiste en mi corazón. Sé que tú no has cambiado, Señor. Sé que tú sigues obrando, Señor. Señor, y en esta mañana sé que tú a alguien le has hablado. Rompe toda barrera. Derriba, oh Dios, toda barrera. Que en esta mañana, oh Dios, haya vida nueva. Rumbo nuevo, Dios, para muchos de quienes tú has hablado el día de hoy. Bendito Espíritu Santo, llena las vidas. Bendito Espíritu Santo, llena las vidas. Oh, ribas, mi amigo, mi amiga, ¿quién es a quien Dios le ha dicho que quiere tener un encuentro? ¿Te atreves a levantar la mano? Porque quiero orar por ti. ¿Te atreves a levantar la mano en esta mañana? Levanta tu mano ahora. Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Sí, Dios está aquí para tener un encuentro contigo. Y yo quiero orar por ti, a lo igual como lo hizo Ananías cuando oró por Pablo. Yo quiero orar por ti en esta mañana. Y yo te quiero pedir que vengas aquí ante el altar para que oremos juntos. Tú que has levantado la mano, que has sentido que Dios te está hablando a ti, que el encuentro de Jesús es contigo. Ven en el nombre del Señor, ponte en pie, no tengas vergüenza. Ven, ponte en pie. En el nombre del Señor, ven, ven. Él no ha cambiado. Él te ama, ven, ven. Pónganse aquí, por favor. Señor, tú conoces. ¿Hay alguien más? Ven, hija, ven. No soy yo, es Dios, es Dios, es Dios. Pónganse en pie la iglesia, por favor. Padre, ¿hay alguien más? ¿Hay alguien más? Muy bien. Si hoy hay un encuentro de verdad con Jesús, hoy hay un encuentro de verdad con el Dios Todopoderoso. Sí, en el nombre de Jesús. Vamos a orar al Señor. Ore la iglesia, nadie se distraiga, por favor. No me saquen de cuadro los que están en las cámaras, por favor. Oremos al Señor. Y ustedes que están aquí adelante, díganle al Señor: sí, Señor, yo quiero tener un encuentro contigo. Señor, yo quiero vivir ese nuevo rumbo, esa nueva senda, Señor, contigo. Pídele perdón por todo lo que has hecho antes que no estaba conforme a su voluntad. En esta mañana hay perdón y vida nueva. Señor Dios, bendito Padre Celestial, tú conoces, Señor, a quienes están aquí delante de tu presencia, que han dado estos pasos, Señor, para venir a este altar, oh Dios, para tener este encuentro contigo. Dios eterno, en esta mañana, Señor, que cada uno de ellos y de ellas puedan tener ese encuentro, Señor, que tuvo Pablo en el camino a Damasco. Que tengan el encuentro que tuvo, Señor, el cheque, Señor, en esa base aérea. Que tengan el encuentro que tuvo
la Jovina, Señor, en San Joaquín, porque tú no has cambiado, Dios. Y ahora, Dios, en el nombre de Jesús, pido que tú les bendigas, que anotes sus vidas en el libro de la vida, Señor, y que les llenes con el Espíritu Santo. Señor, llena con el Espíritu Santo, recíbelos como hijos, como hijas tuyas, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Padre, gracias, Padre, que puedan sentir hoy día que son tus hijos, tus hijas, Señor. Aleluya. Y que en ti, oh Dios, a partir de hoy hay una nueva vida, un nuevo rumbo, un nuevo destino. Contigo, Dios, en victoria. Gracias porque no has cambiado. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Miren, los que están ustedes aquí adelante, yo quiero que sientan el abrazo, el amor y el abrazo del Señor. Y eso lo vamos a hacer a través de algún hermano. Así que, Samuel, ven, abraza a este joven que está acá, en el nombre del Señor, entrégale amor. A ver, Alejandro, ven a abrazar acá a este varón que siente el amor de Dios a través tuyo. Que venga tu hijo también. Ven, por favor. Y ahora, mis hermanas, mi hermana, ven aquí, abrázala, que siente el amor de Dios a través tuyo. Fresia, por favor, aquí, a ella. Una joven, la Chelita, una joven. Ven a abrazar a esta joven que está acá, que siente el amor de Dios a través de ese abrazo. La Chelita es bien joven, por eso corre bastante. Profe, ven. Aleluya. Abrázala, bendícela. Que sean llenas del Espíritu Santo. ¿Y usted está solita? Ya la abrazaron ya. Muy bien. Este domingo. ¿Ya? Muy bien. Hay victoria en la sangre de Jesús. Bienvenidos, hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde y que tengan la más preciosa semana con el Señor. Toda la honra y la gloria es para el Señor.